tardes. Os saludamos otra vez más desde el Centro Asociado de la UNED en Calatayud. Es un placer para nosotros hoy contar con la presencia del doctor Francisco José Serón, que es catedrático de la Universidad de Zaragoza, director del grupo de informática gráfica avanzada de la misma universidad. Y bueno, pues hablar del profesor Serón es complicado, porque es más fácil decir lo que no ha hecho que lo que ha hecho, Su procedencia académica viene de la física, pasó por matemática aplicada y bueno, pues la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la universidad pues es donde desarrolla su labor docente, de investigación, y bueno, también ha hecho gestión dentro de la universidad, prepara unas excelentes tesis doctorales y bueno, pues ¿qué más decir? Entonces, pues nada, simplemente que bueno, él nos va a hablar hoy de problemas, mitomanías y cisnes negros, y no os entretengo más y os dejo con él. Vale, pues muchas gracias a la delegación de estudiantes de la UNED por haberme invitado a estar hoy aquí con todos vosotros, y voy a dar inicio a la conferencia que le he titulado Problemas, mitomanía y cisnes negros. Entonces, para empezar vamos a ver una imagen. Esa imagen aparece en una flecha que dice tú estás aquí, ¿de acuerdo? Esa foto es la primera imagen tomada de la Tierra desde la superficie de otro planeta, que no es la Luna. Es decir, fue tomada por el Mars Exploration Rover Speed y no hay mucho más que decir, más que parece que somos muy pequeñitos. De hecho, somos muy pequeñitos. Nosotros estamos en la Tierra sabéis que pertenece al Sistema Solar, el Sistema Solar pertenece a la Vía Láctea, que es una galaxia espiral muy grande, que esa galaxia espiral pertenece a un grupo local de galaxias que podéis ver ahí, y que ese grupo local pertenece al supercúmulo de Virgo, que tiene unos 150 millones de años luz de ancho. Es decir, que estamos ahí, ¿no? Y que eso que nos rodea es muy grande y nosotros, pues es verdad que somos muy pequeñitos. Pero lo que sí que es verdad es que nos ha caracterizado frente a lo que conocemos del universo. La Tierra tiene una característica especial, y es que tiene vida, y que en esa vida hay una vida que es vida animal, y que la vida animal pues se ha dedicado durante los últimos 4.500 millones de años a comer, sobrevivir y reproducirse, hasta que en un momento determinado hemos llegado nosotros, que además de comer, sobrevivir y reproducirse el que puede, pues ha empezado a preguntarse qué significado tiene todo esto, y se hace preguntas del estilo de por qué hay algo y no hay nada, cuál es la naturaleza del universo, qué es la vida, cuál es nuestro lugar en él, cómo empezó todo, por qué hacemos lo que hacemos, qué es la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ha empezado a dar algunas posibles respuestas. Entonces, sitios donde uno puede encontrar respuestas a preguntas de estas o parecidas, pues son las ramas de conocimiento humano, que os puedo leer algunas, pues la cosmología, la biología, la química, la inteligencia artificial, la lingüística, la neurología, etcétera, 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 de cosas que acaban en GIA y que no acaban en GIA. Pero yo quiero plantearlo de una manera distinta. Os voy a clasificar las áreas del conocimiento humano en 3 bloques, y voy a comentar algunas de cada una de ellas. La mayoría de ellas se pueden colocar en alguno de esos 3 estratos. El conocimiento que viene por revelación, es decir, que es el conocimiento teológico, el conocimiento filosófico o el conocimiento científico. El conocimiento teológico revelado pues consiste en el estudio de Dios, y por ende el estudio de las cosas o hechos relacionados con Dios. Se basa en la fe y es una reflexión que intenta conocer y comprender la fe a partir de la razón. Hay muchos planteamientos. Hay planteamientos monoteístas, como los que aparecen en la columna primera, o politeístas, como los que aparecen en la columna segunda. Luego está el planteamiento filosófico. El planteamiento filosófico lo que hace es intentar conocer y comprender a partir exclusivamente del uso de la razón. Es decir, se sientan en una silla, de una mesa, y empiezan a razonar, a hacer uso
del pensamiento, es lo que yo llamo un análisis de sillón, y empiezan a dar propuestas e ideas que es lo que forma el cuerpo de doctrina de la filosofía. Y luego está el conocimiento científico. El conocimiento científico sintetiza conocimiento a partir de lo que se conoce como la aplicación del método científico. ¿Y en qué consiste la aplicación del método científico? Pues consiste en que uno tiene una pregunta e intenta responder a esa pregunta. ¿Y cómo lo hace? Observando. Observando normalmente la naturaleza. Entonces intenta comprenderla. En un momento determinado puede llegar a tener un modelo del comportamiento de lo que pretende explicar. Entonces, en vez de anunciarlo, se va a un laboratorio e intenta comprobar si es verdad que ese modelo da respuesta a las preguntas que él ha estado intentando responder y a preguntas que se deducen de las que él está intentando responder. Que es verdad, entonces lo publica y entonces ese conocimiento se plantea como un conocimiento objetivo, es decir, que no depende del quien lo dice, y el que lo lee puede irse a un laboratorio, intentar reproducir los experimentos y comprobar que lo que el científico está diciendo es verdad o no es verdad. Hay una cuestión en cuanto al conocimiento científico, y es que un científico tú le preguntas ¿qué es esto? Y él lo que te puede decir es que con lo que se sabe hasta este momento creemos que esto se puede explicar de esta manera. Y todos sabemos que ese conocimiento va mejorando conforme va pasando el tiempo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor las formas de medir son más precisas, entonces te das cuenta de fenómenos subyacentes que antes no te habías podido dar cuenta, o te das cuenta de que el modelo que has construido no es el adecuado para explicar todos los fenómenos que hasta ese día ha explicado, y de pronto aparece alguno que es nuevo y que no queda explicado. Entonces lo que se hace es o modificar el modelo o bien generar otro modelo que para que sea aceptado tiene que explicar todo lo que explicaba el anterior y el nuevo. Y así vamos funcionando. Entonces, en el método científico, los enunciados tienen que ser reproducibles, con lo cual son objetivos, y además siempre viven en un mundo inseguro, entendido de la manera de que estamos seguros que se podrán mejorar los conocimientos y ampliar los conocimientos que se tienen. ¿Vale? ¿Pruebas de su éxito? Bueno, pues los avances tecnológicos, por ejemplo, son pruebas de que el conocimiento científico funciona, ¿de acuerdo? Pero yo no quiero ponerme a hablar de cuál es mejor que cuál, no, cada uno que elija el que quiera. Yo lo que quiero resaltar es lo siguiente, que todos utilizan el pensamiento, la capacidad de razonar que tiene el ser humano. Entonces, lo que parece evidente es que hay un conflicto entre nuestra capacidad racional y el inmutable y defectuoso tejido de la realidad. Es decir, con las mismas cabezas distintas, pero con las mismas capacidades, hay planteamientos distintos para responder a las mismas cosas. ¿Por qué? De eso es de lo que quiero hablar yo hoy aquí. Entonces, ¿de qué va esta conferencia? Pues voy a intentar explicar el porqué de ese conflicto y de paso les voy a explicar cómo se puede alcanzar el éxito. ¿De acuerdo? Que no parece que tenga mucho que ver con lo que acabo de decir, pero tiene muchísimo que ver con ello. Y lo voy a hacer teniendo en cuenta el conocimiento que tenemos en la actualidad del funcionamiento de nuestro cerebro. Va a ser una presentación descriptiva, tengo poco tiempo, pero voy a intentar conseguirlo. Yo lo único que pido es que paciencia, porque entre el título, que es así un poco raro, y las dos cosas que parecen no están relacionadas, bueno, pues simplemente dejarme llegar hasta el final y veremos a ver si he conseguido lo que quería. Entonces, empecemos. El índice que voy a seguir es el siguiente. Voy a hablar un poco de la evolución, del concepto de mitomanía, de por qué fallamos al utilizar el razonamiento, pero a pesar de ello, ¿dónde reside nuestra fortaleza? Responderé a la pregunta de cómo se alcanza el éxito y luego me atreveré a dar un conjunto de recomendaciones hacia el final de la conferencia que pueden ser interesantes, además, en un marco como el que estoy ahora, que es el de una universidad. Entonces, empezar hablando de la evolución. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues todo el mundo sabe que el universo parece ser que tiene un principio, hace unos 13.500 millones de años, que es el Big Bang, y a partir de ahí se ha generado un proceso evolutivo que ha ido generando lo que nos encontramos en la actualidad. Si nosotros quisiéramos caracterizar ese proceso evolutivo con palabras, yo utilizaría tres. La primera, la evolución es ciega; la segunda, la evolución es no teleológica; y la tercera, que la evolución es contingente. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues que la evolución es ciega quiere decir
que el azar está interviniendo continuamente en los procesos naturales. Y que si tú al azar, que es el elemento creativo por excelencia, le das tiempo, genera cosas tan complejas como lo que hoy tenemos en el universo. Simplemente requiere periodos muy largos de actuación y contar con un número muy elevado de pruebas para ver de las que va generando, ¿de acuerdo?, cuáles son las que sobreviven. Luego, es no teleológica. ¿Qué quiere decir? Que la evolución no busca nada en concreto. Se encuentra cosas. Pero lentamente ha sido capaz de dar origen a este universo y en particular a la vida y a nosotros. ¿Y qué quiere decir que es contingente? Que lo que ha ocurrido, pero podría haber ocurrido cualquier otra cosa diferente. Por ejemplo, nosotros sabemos que venimos de una rama de seres vivos que es la de los monos, los primates. ¿Y eso por qué? Pues porque hubo un momento en la evolución de la Tierra que parece ser que impactó con la Tierra un meteorito y cambió las condiciones climatológicas lo suficiente como para que ciertos seres que eran los que en ese momento estaban en el top, que eran los reptiles, los dinosaurios, ¿de acuerdo?, desaparecieran y dieran lugar o les dieran la opción a intentar ver lo que podían hacer estos otros animales. Si no hubiese pasado eso, nosotros seríamos así. Pues seríamos seres inteligentes, seguro. Seríamos bípedos y andaríamos erguidos, seguro. Porque para la inteligencia hay que ser así. Pero tendríamos escamas y posiblemente alguno está raro, ¿vale? La evolución no sigue un camino trazado y rectilíneo. Desde que la vida se inició en la Tierra, pues han ocurrido 5 extinciones masivas. Han ocurrido más extinciones, pero ha habido 5 extinciones que se supone que han sido motivadas por diferentes causas al azar. En cada una de las extinciones, prácticamente de estas 5 que digo, el 90% de los seres vivos han desaparecido y han dejado el hueco a ese resto del 10% que ha dado lugar a la siguiente línea de animales sobre la Tierra. Y además la evolución se caracteriza por otra cuestión, y es que es muy tacaña. Es decir, cuando encuentra una solución a un problema, la aguanta hasta que no puede más, inclusive la transforma para resolver otro problema distinto antes que generar soluciones nuevas. De hecho, una solución es el ojo, ¿vale? Y el ojo lo encontráis en muchísimos animales. Bueno, no hay animales que tengan ojos y animales que tengan otras cosas. No, o sea, tenemos los sentidos que tenemos la mayoría de los animales. Entonces, esa capacidad de ahorrar y de utilizar lo que ya ha encontrado se llama exaptación, que luego veremos que es muy importante para explicar. Y oh sorpresa, en ese proceso evolutivo ha surgido la inteligencia. La inteligencia no es más que la continuidad de un proceso normal de evolución del sistema nervioso. Y en particular se ha producido en los seres humanos, y fijaros que esa gráfica que tenéis ahí en la transparencia en la parte de la izquierda, lo que se ve es cómo ha ido evolucionando el tamaño del volumen del cerebro humano desde los primeros homínidos de hace unos 2 millones de años hasta la actual, ¿de acuerdo? Entonces veis que ha habido un cambio anatómico de un elemento del cuerpo humano que es el que está relacionado con la inteligencia. Y de hecho la inteligencia pues no es más que una realidad natural, es decir, seguro que si no hubiese salido en nosotros hubiese salido en cualquier otra cosa, es evidente. Uno puede preguntarse, ¿hemos llegado al límite del tamaño de la cabeza? Es decir, los siguientes que el proceso evolutivo en el que estamos montados, ¿tendrán la cabeza más grande? Bueno, pues parece ser que no. ¿De acuerdo? ¿Por qué no? Porque hemos alcanzado un tamaño en el que el volumen de nuestra cabeza tiene en su interior un número de células nerviosas, y con ese número y ese volumen el tamaño de las neuronas y el ruido que se genera en los procesos químicos de intercambio de información se ha estabilizado de tal manera que las señales, ¿de acuerdo?, van a la velocidad que tienen que ir y generan un ruido que no perturba la señal importante, que es en la que lleva la información que en el cerebro se recibe. De hecho, hay varias opciones. En esa transparencia podéis ver el tamaño del cerebro actual. Entonces, en la parte de la izquierda tenéis una posible opción, que sería aumentar el tamaño del cerebro. Si aumentamos el tamaño del cerebro, la consecuencia, lo voy a leer, es que
como las neuronas consumen mucha energía, cuanto más grande es el cerebro, más energía consumirían, ¿de acuerdo? Y entonces, al conectar unas neuronas con otras, la velocidad de transmisión de la señal decrecería. Luego, si nos aumenta el volumen de la cabeza y mantenemos la misma densidad, disminuiríamos la velocidad de razonamiento. La segunda opción es aumentar las conexiones, que las conectividades entre las neuronas sean en un número mucho mayor. ¿Qué ocurre? Que entonces el consumo de energía sería muy alto y la temperatura a la que el cerebro debería trabajar sería contraproducente para ella misma, con lo cual se produciría un fenómeno prácticamente de muerte. La siguiente sería aumentar la rapidez de la señalización, que eso sería engrosando los sensores, efectivamente, que serían los axones, por donde va la comunicación. Eso nos conduciría también a un aumento del consumo de la energía. Y la otra sería aumentar la densidad neuronal, es decir, dejar el tamaño como está, dejar el número de conexiones como está, pero meter más neuronas dentro del mismo volumen. Entonces ahí el ruido aumentaría demasiado y entonces el cerebro no distinguiría entre el ruido y la señal. Con lo cual parece ser que físicamente hemos llegado a un tamaño, gracias a Dios para las mujeres, de cabeza, que nos sirve, ¿de acuerdo? Pero parece ser que nos vamos a tener que quedar con él. Ese cerebro humano se caracteriza por lo siguiente: pesa en los seres normales 1,40 kilos, que viene a ser un 2% del peso de un ser humano, pero consume el 20% de la energía disponible. Es un trago. De hecho, además lo que consume es glucosa. Y se caracteriza porque dispone de 100.000 millones de neuronas y cada una de ellas puede estar conectada con las que le rodean a través de 5.000 conexiones. Entonces lo que tenemos es un dispositivo que ofrece 500 billones de conexiones diferentes, que por decir de alguna manera hay tantas conexiones cerebrales en la cabeza de un ser humano como partículas en el universo, que son bastantes. O sea que tenemos una maquinita bastante potente. Pero ese cerebro humano es un cerebro que tiene una estructura como la que veis ahí en la parte de abajo. Tiene tres partes. En realidad el cerebro humano son tres cerebros que ha ido generando la naturaleza para dar respuestas a problemas sin tirar la solución anterior, a utilizar la exaltación. Entonces tenemos una parte del cerebro reptil que su forma de actuar es acción-reacción. Tengo hambre, como, ¿de acuerdo? Me caes mal, te pego. Directamente, acción-reacción. Luego viene el cerebro medio, que es el cerebro que tiene la capacidad de almacenar información, que tiene memoria. Es decir, trabaja en el presente, pero tiene memoria para resolver problemas en un momento determinado. Y luego tenemos la parte más moderna, que es el cerebro superior, que tiene lo de los dos de abajo y además tiene la capacidad de predecir o de imaginarse cómo puede ser el futuro. Y esos tres cerebros, ¿de acuerdo?, trabajan a la vez. Y todos tienen acción-reacción, los otros dos tienen acción-reacción y memoria, y el de arriba tiene acción-reacción y memoria, y capacidad de predecir o de imaginarse cómo puede ser el futuro. Y cada uno va a su lado. Además, no tenemos un cerebro como tal, tenemos en realidad dos, está duplicado, unidos por el cuerpo calloso. Y no son simétricos en su funcionamiento. De hecho, el de la parte de la izquierda vuestra, que es el que está controlado por la mano derecha, o el que controla la mano derecha, es un pensamiento que fundamentalmente es lineal, que tiene que ver con el lenguaje, la escritura, la lógica, las matemáticas y la ciencia, y el hemisferio que controla la parte izquierda del cuerpo, que es el que está a vuestra derecha, es el pensamiento holístico, el que tiene que ver con la música, el arte, la creatividad, la fantasía, el genio, la percepción. Es una pequeña simplificación, porque en realidad tienen un poquito de todos los dos, pero sí que es verdad que uno tiene más de lo otro que el otro de lo uno. Y además, el cerebro, mediante su actividad electroquímica, lo que hace es crear la mente. ¿Y qué es eso de la mente? Pues es algo que nos permite recoger la información del exterior, interpretarla y actuar sobre el exterior. Pero nos hace que veamos el mundo de una manera muy curiosa, como luego os pondré de manifiesto. En esas dos imágenes que os he puesto, una de ellas es la típica de una bala que atraviesa una manzana,
eso nuestras capacidades sensoriales no son capaces de detectarlo, o sea, eso nosotros no lo vemos, ¿no? Y cuando nosotros miramos algo, por ejemplo, esa escena de un castillo, ¿de acuerdo?, nos imaginamos que es así, y no es verdad. El color no existe en la naturaleza. El color es un invento del cerebro humano, que se lo ha gestionado para poder hacer lo que hacen todos los cerebros, que es intentar sobrevivir hasta el día siguiente. Bueno, pues ya hemos visto un poco qué ha dado lugar el proceso evolutivo en relación con nosotros. Voy a hablar de mitomanía. Hay esta transparencia en la cual ahí aparece la palabra mitomanía y debajo una frase que dice: el cerebro, el culmen de la evolución. Bueno, pues voy a explicar primero qué es la mitomanía. Mitomanía viene de dos palabras griegas que significan mentira y modismo, y traducido a la Real Academia Española, la mitomanía es la tendencia morbosa a desfigurar, engrandeciendo la realidad de lo que se dice. Entonces, eso que acabo de decir de que el cerebro es el culmen, ¿de acuerdo?, es un mito. Y vamos a hablar por qué. El cerebro humano está compuesto por los mismos elementos que el de cualquier sistema nervioso de cualquier ser vivo animal que hay en la Tierra. O sea, el invento de la neurona es de la naturaleza y no se ha apeado de ella, lo ha ido complejizando. Y en nuestro caso, en el caso de los mamíferos, bueno, pues los elementos son los mismos que el de la rata, el del mono y el del humano. Sí que es verdad que hay una diferencia en tamaño. Pero si nos vamos a otras características, no solo a los elementos, sino a las características, no es el cerebro más grande es el del elefante, no tiene la relación peso del cerebro, pesa del cuerpo más grande, lo tienen las aves pequeñas, no tiene la superficie con más circunvoluciones, lo tienen las ballenas y los delfines, entre los homínidos no es el mayor, los neandertales que han desaparecido tenían más volumen cerebral que nosotros, y podríamos seguir así. Lo que sí que es verdad es que lo que nosotros tenemos como seres vivos es el neocórtex, es la frente, esa parte nueva del cerebro que surgió hace aproximadamente más o menos 1 millón de años y que tiene que ver cuando empieza a socializarse los seres de esa época. Sí que es verdad que tiene una relación que aparece en esa gráfica, y es que si os fijáis en la distancia que hay entre el dibujito del ser humano a la raya amarilla, es la más grande de todas que aparecen en esa gráfica. Y lo que mide esa gráfica es que el tamaño del peso del cuerpo, cómo va creciendo en los animales y cómo va creciendo en esos animales que tienen mayor tamaño el peso de su cabeza, no sigue la relación lineal, sino que sigue una relación exponencial cuyo coeficiente es 3/4. Y que si tú lo pintas a escala logarítmica, pues da esa curva con una pendiente de 3/4. Pero si uno pinta los seres humanos y pinta el resto, veis que casi ninguno está justo delante del 3/4. Y el que más lejos está por encima es el ser humano. Luego sí que es verdad que algo tenemos. Luego además, si a un ingeniero le hubiesen dicho que hiciese un cerebro y lo supiésemos hacer, no hubiese hecho lo que ha hecho la naturaleza. ¿De acuerdo? El cerebro no es un prodigio de ingeniería, ni un dispositivo optimizado, ni la cumbre de ningún diseño elegante. Está formado por una colección heterogénea y variopinta de partes, 3 cerebros distintos, ¿de acuerdo?, que apenas se ajustan y se corresponden, y que forman un todo de lo más penoso. ¿Por qué digo que forman un todo de lo más penoso? Porque cuando tenemos que tomar una decisión y dudamos, ¿qué pasa? Que entran en conflicto los 3 cerebros y cada uno de ellos da una solución distinta. Eso a un ingeniero ni se le ocurre. Dará una, la que sea, buena o mala, pero no da 3, ¿vale? Y entran en conflicto. Sí que es verdad que el cerebro se defiende de alguna manera, pero bueno, ahí tenemos un ejemplo de que no acaba de funcionar mucho. Luego, el axón de las neuronas, que es por donde va la señal eléctrica, es bastante mal conductor. Y la membrana exterior, que lo recubre como en un cable de corriente eléctrica que va con plástico para que no haya fugas, ¿de acuerdo?, pues está lleno de fugas. O sea, es un mal aislante la membrana exterior. Conduce las señales eléctricas a menos de 1/1000ª de la velocidad que se alcanza en los alambres de cobre. Las sinapsis, la mayoría fallan, hay muchas, gracias a Dios, por lo cual alguna acierta. Y la velocidad de trabajo está entre 400 y 1200 pulsos por segundo durante unos pocos segundos. Es decir, se pone a tope, pero no aguanta más que unos segundos y luego otra vez vuelve a bajar.
El cerebro, a mí, la gente que tenga mi edad más o menos, ya ha leído tebeos. Había un tebeo que se llamaba TBO, que tenía un personaje que era el profesor Frank de Copenhague, que lo que hacía era resolver problemas con las cosas de casa. Entonces hacía inventos que, si uno los mira, es verdad que funcionan y hacen lo que tienen que hacer, pero son engendros. Entonces lo que yo quiero decir es que sí que es verdad que el cerebro no está mal, pero en realidad el cerebro es una cosa parecida a eso. Es que la razón de que no sea tan maravilloso como nos hacen creer es que no se ha diseñado una sola vez, partiendo de cero, sino que ha ido evolucionando y reutilizando la mayor cantidad de cosas que ha podido reutilizar durante 1 millón de años de historia evolutiva. En la parte nueva, la parte anterior, pues ya os digo que viene desde hace 4.500. Pero funciona, ¿no? ¿Por qué funciona? Bueno, podemos decir que funciona por la redundancia del sistema. Ya he dicho que tiene tantas neuronas y tantas conexiones que, aunque fallen muchas, siempre quedan algunas funcionando, y por su capacidad de trabajo en paralelo, pues tenemos siempre respuestas a nuestros problemas. Pero funciona. Observemos los resultados. Entonces vamos a ver ejemplos de uso que hace el ser humano de su cerebro. Podemos empezar con algunos graciosos. Por ejemplo, un señor que lleva una bici y, para que no se la roben, la ata a un palo de hierro, cogiendo la bici y subiéndola para arriba, te vas. Un señor que lleva una gorra con visera y le pega el sol en la cabeza y se pone la mano. O la tontería esta del pulpo, aquel que adivinaba quién iba a ganar y todas estas cosas, y lo sacaban por la televisión y tal. Bueno, pues me parece que son 3 ejemplos de que la cosa no funciona demasiado bien, pero podemos complicarlas. Por ejemplo, en la parte de arriba a la izquierda tenéis la evolución del número de seres humanos que ha habido en la Tierra desde que empieza la gráfica hasta ahora. Vemos que hay un crecimiento exponencial. En estos momentos creo que somos ya 6.000 o 7.000 millones de habitantes, y además vamos viviendo cada vez más. En la otra parte de la derecha veis a lo largo de los años cómo ha ido viviendo la gente más tiempo, y ahora está disparado. Entonces, entre que vivimos más y somos más, el mundo se va llenando de gente, y tenéis una gráfica en la cual en el 2600, si seguimos al mismo ritmo, cada ser humano estaría pegado a otro al lado, y la cantidad de energía que necesitaría el sistema para poder mantener ese sistema fundiría la Tierra, con lo cual pues no vamos por un buen camino. Otro ejemplo de uso, esto es vivir en China. Ejemplos de uso un poco más problemáticos. O sea, vivimos en un mundo en el que hay gente que se muere de comer y hay gente que se muere de no comer. Y ya no digamos las maravillas que somos capaces de hacer cuando se nos pone en la cabeza lo de matar a los demás. ¿De acuerdo? O cosas como esta. Ahí tenéis a un último premio Nobel. Un premio Nobel que es Barack Obama, que ni se lo creía él porque le habían dado el premio Nobel, nadie se entiende por qué se lo dieron, y en su discurso dice que para mantener la paz es necesario tener ejércitos superpoderosos. Premio Nobel de la Paz. O ejemplos de uso, por ejemplo este. Ahí tenéis un cuadro, el que está a la derecha, que es de Jackson Pollock, que se titula el cuadro número 5. Costó, en el momento que se vendió, la última vez que se vendió este cuadro, 140 millones de dólares, que se lo vendió un fulano a otro fulano. ¿Vale? Muy bien. Pregunta, si número 5 cuesta 140 millones de dólares, ¿cuánto cuesta Woman 3? Pues cuesta 137.500.000 dólares, vendido por el señor este al inversor coleccionista este. Es decir, somos tan tontos que valoramos lo subjetivo y seguimos. Las falacias, aquí hay unas cuantas, simplemente voy a poner, o sea, nuestra forma de razonar es muy errónea muchas veces, por ejemplo, y las admitimos. Aquí te os voy a poner simplemente una. Esta. El chiste dice, el Papa es infalible, y llega un tío y dice, ¿por qué? Porque es dogma de fe. ¿Por qué? Porque así lo dictaminó un Papa que era infalible. Y nos quedamos tan tranquilos, ya no seguimos el razonamiento. Eso es un razonamiento. Y como esos, muchísimos. Y los admitimos todos los días, ¿de acuerdo? Muchos, ahí tenéis unos cuantos y hay más. ¿Vale? Otro, lo ilógico del lenguaje natural. ¿Vale? Las normas de la ortografía son un desastre de lógica. O sea, eso no se puede defender.
¿de acuerdo? El obsesionarse con que las normas de ortografía hay que metérselas en la cabeza a los niños pequeños es destruirle el funcionamiento lógico de su cerebro. Porque no tiene sentido. El único sentido que tiene el de las normas de ortografía es heredar una historia que se refleja en cómo escribimos las palabras. Pero, o sea, hay normas de ortografía que son lógicas, como son las de la acentuación. Bueno, pues es verdad, tú tienes que tener un dibujito que te diga dónde está el golpe de voz, ¿de acuerdo? Pero el uso de la G y de la J, que a mí que me expliquen, seguro que alguno me lo explica, porque algún romano dijo que ambajes era con G y otro dijo que era garaje con J, ¿no? O la H, que no representa ningún sonido, sigue estando ahí, ¿de acuerdo? Menos mal que ahora ya empiezan a dejar escribir así. Puedes escribir armonía con H o sin H, y bueno, lo que sea. Las excepciones de los verbos, otra estupidez humana. Todos los verbos terminados en vir se escriben con B, salvo hervir, servir y vivir, que debieron llegar tarde. Diferentes palabras para lo mismo: comer, manducar, tragar, engullir, llantar, devorar, zampar. No tiene sentido. Las palabras cuyo significado depende del contexto. Pienso del verbo pensar o pienso de que tengo que comer. ¿De acuerdo? Y más, ¿por qué todo junto se escribe separado y separado todo junto? Si cárcel y prisión son sinónimos, ¿por qué no lo son carcelero y prisionero? ¿Por qué puedo construir frases como lo que estoy diciendo no es verdad? Es decir, el lenguaje natural es muy ilógico y seguimos manteniendo. Hay logicidades que no las podemos evitar, por ejemplo esta última de abajo. Es imposible eliminarlas, pero muchas, y estas son de tipo chiste. Bueno, la primera, la segunda no. Pero muchas de ellas podríamos hacerlo. Entonces, si nos empeñamos en seguir bombardeando a los niños pequeñitos con estructuras de pensamiento y lógicas, generamos cerebros magullados desde el principio. Y luego, esos cerebros magullados hacen lo que hacen. Podríamos seguir con bastantes ejemplos de su uso, pero no voy a seguir. Simplemente voy a tener una conclusión. Que hay dos cosas infinitas en el universo, y la estupidez humana es una de ellas y el tamaño del universo es otra. Y de lo que estaba seguro Einstein es que la humanidad es estúpida. ¿Vale? Lo otro todavía está por demostrar. ¿Y qué significa ser estúpido? Que no pretendo insultar a nadie. Significa que somos torpes en comprender las cosas. Y si uno pintase a los seres humanos en 4 bloques, ahí tenéis un diagrama XY, en el cual en el eje de abscisas podemos estar pensando que si tú beneficias a la gente estás en la parte de la derecha, y si vas a vincular a la gente estás en la parte de la izquierda. Si estás hacia arriba es que te beneficias a ti, y si estás hacia abajo es que no te beneficias a ti. Entonces ese espacio se ha quedado configurado en 4 bloques, en los cuales en la parte superior derecha tendremos los que se benefician a sí mismos y además benefician al actuar para beneficiarse a sí mismos, benefician a los demás. Abajo serían los que se benefician a sí mismos perjudicando a los demás. Arriba a la izquierda, que se perjudican a sí mismos para beneficiar a los demás. Y a la parte de abajo es que se perjudican a sí mismos y además se perjudican a los demás. A unos los llamamos inteligentes, a otros bondadosos, a otros estúpidos y a otros malvados. Entonces estamos aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? O sea, no es que lo hagamos adrede. ¿Por qué? Bueno, pues lo voy a intentar explicar en las siguientes transparencias. Vamos a analizar cómo funcionamos. ¿De acuerdo? Entonces, entendamos un poco cómo está funcionando. Hola, tranquila. Cómo está funcionando nuestro cerebro, y vamos a empezar por cosas sencillas. Las más sencillas, como máquina de percepción. ¿De acuerdo? Nosotros creemos que tenemos un sistema que percibe el exterior bastante perfecto. Bueno, pues es bastante imperfecto. Nuestras neuronas normalmente no cogen la información del exterior como algo objetivo, la procesan y la devuelven haciendo que el cuerpo actúe sobre el universo. No, lo que hace es coge información, espera que la información diga lo que él quiere y luego en base a eso actúa. Es decir, que las neuronas primero imaginan lo que vamos a ver y luego lo editan. Y si lo que vamos a ver no les convence, te transforma la visión. Dicen, ahí va, bueno, pues ahí lo tenéis. Ahí tenéis unas líneas rojas, ¿de acuerdo?, que son paralelas. Y podéis ir con una regla ahora mismo a esa transparencia y ver que las distancias se mantienen, ¿de acuerdo?
Y son paralelas, objetivamente son paralelas. Tu cerebro no las quiere ver paralelas y no te las hace ver paralelas. Ahí tenéis una especie de dibujo que está formado por 3 ángulos, que sería como un triángulo en el cual han cortado, han partido cada lado en 3 trozos y han quitado los trozos del medio, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿qué veis ahora? Pues yo he añadido simplemente 3 círculos a los que se les ha cortado un sector circular, ¿de acuerdo? Y se ha puesto de una cierta manera. Y vosotros estáis viendo un triángulo que tiene más iluminación que el de abajo. Y no existe ese triángulo. Y no tiene más iluminación. Vas con un aparato que mide intensidad de luz y la iluminación del triángulo de dentro es igual que el triángulo de fuera, que es igual que el resto de la transparencia. Y tu cerebro se empeña en ver lo que tú no quieres ver. ¿De acuerdo? Esta, por ejemplo. Yo os puedo preguntar, ¿el color de A es igual que el color de B? ¿Y vosotros qué me diríais? Evidentemente que no. Bueno, pues es exactamente el mismo. Y uno dice, pues yo no lo veo. Entonces, ¿os lo vais a creer? No voy a editar, porque no tengo mucho tiempo, si no salía la película. Voy a borrar todo lo que no es A y B, manteniendo el cuadrado A y el cuadrado B. ¿De acuerdo? Y es eso lo que hay. No es eso que estáis viendo, eso es lo que hay. El problema es que el cerebro funciona de una cierta manera, entonces el contexto lo utiliza para analizar. Él quiere ver oscuro, claro, y lo hace ver, aunque no lo tengas. Vamos a subir un poco el nivel de las cosas que hace el cerebro. Por ejemplo, la toma de decisiones. En la toma de decisiones, nosotros, si nos miramos como procesadores de información, la capacidad de información que tiene un cerebro humano a secas, él solo, sin papel, lápiz, bolígrafo, agenda, es muy pequeña. ¿Cómo de pequeña? Pues como que le caben 7 más menos 2 cosas. Más 2 cosas en el caso de las mujeres, menos 2 cosas en el caso de los hombres. Lo siento, pero más o menos el promedio es 7. Os lo podría demostrar con ejemplos, pero simplemente os lo voy a poner con cosas que estéis acostumbrados a ver y que nunca habíais caído de por qué el número era el número que era. Las 7 maravillas del mundo, los 7 mares, hay muchos, los 7 colores del arco iris, en el arco iris hay muchos colores, las 7 notas musicales, hay muchas notas musicales, los 7 días de la semana, los 7 pecados capitales, los 7 sacramentos, los 7 niveles del infierno, los 7 chakras. El 7 es el número mágico y místico en la Biblia. Los 7 enanitos y Blancanieves, las 9 musas, mira, esto ya o sea, el por qué, si os fijáis en los libros, cuando hacen clasificaciones de cosas, no ponen más de 7 apartados, como mucho 9, ¿de acuerdo? Y normalmente menos que eso. Tú les preguntas gente que ha hecho tesis doctorales, que han hecho clasificaciones y tal, y dicen, sí, es verdad, pues yo puse 7, pues yo puse 8, ¿por qué? Porque no tenemos una gran capacidad de almacenamiento. Además, como no tenemos mucha capacidad, os lo voy a demostrar ahora además, nosotros tenemos una cosa que es, el cerebro va analizando, recibimos mucha información por todos los sentidos están llevando información, pero tú solo te fijas en alguno, que es lo que llamamos la atención. Tú puedes fijarte si, por ejemplo, si te está apretando el pantalón, entonces te fijas, ¿de acuerdo? Pero no te estás fijando en el roce de la chaqueta con la piel, ni a lo mejor ni te estás fijando en lo que estás escuchando, o cuando tú estás mirando te concentras en mirar, ¿de acuerdo? Y pierdes la atención del resto de las cosas. Bueno, digo, hasta 7. Os voy a poner una película, ¿de acuerdo? Y os voy a pedir que os fijéis en qué razonamiento utiliza. Es un inspector en una habitación, un asesinado y los 3 posibles asesinos. Y entonces él habla con los 3 y decide quién es el asesino y acierta, ¿de acuerdo? Fijaros cómo razona. Y luego hablamos. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, son. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest
Lady Smythe, but how did you know, madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is how observant were you? Bueno, entonces durante esa serie, ¿de acuerdo? Os han cambiado 23 cosas del decorado. ¿Vale? Y ahora os lo voy a poner. O sea, fijaros, voy a volver otra vez a poner lo que queda del vídeo y luego volveré a poner otra vez el principio. Fijaros que vuestro cerebro ha sido incapaz de darse cuenta de los cambios. Porque estáis fijándoos en la atención en lo que os he dicho yo. Es decir, fijaros cómo razona. Habéis estado pensando en cómo razona, habéis fijado en lo que decía y no sé qué, y os han pasado por delante cientos de cambios. 21. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me Se han cambiado el muerto, se han cambiado. precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. Se han cambiado la alfombra, os han cambiado un oso, os han cambiado todo. Y no os habéis dado cuenta de nada. Arrest Lady Smythe. Vale, os lo pongo desde el principio, para que ahora que ya sabéis lo que pasa, os fijéis. ¿Veis un oso? ¿Veis un señor que lleva una chaqueta, una alfombra, estas flores? Y además os lo han enseñado bien, ¿eh? O sea, no lo han ocultado. Todo os lo han enseñado perfectamente. ¿Veis? Ya no está el oso. Han cambiado el cuadro, lo que este llevaba en la mano. Aquel cuadro de allí, el muerto es otra cosa. La alfombra. Y lo habéis tenido delante, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que la capacidad que tenemos de procesamiento de información es muy baja y tenemos muy poca retentiva. No quiere decir que no haya alguna persona que tenga más, pero vamos, que nos las cuelan todas por todos los lados. De hecho, somos incapaces de entender y explicar lo complejo. Y, es decir, cuando hay muchas cosas a la vez, no podemos con ello. Y entonces recurrimos, nos defendemos a la simplificación de los problemas. Los que os han enseñado a programar, os dicen, es para programar bien, hay que coger un problema, romperlo en programas más pequeñitos, los más pequeñitos, ¿de acuerdo? Resuelves cada uno de ellos, lo pegas y no funciona. ¿Vale? Pero es la forma de poder apechugarlo, porque tú de golpe un problema no empiezas con la primera línea, la segunda línea, la tercera línea. La esquematización conceptual. Nosotros somos buenos esquematizando, extrayendo quizás lo más importante de lo que tenemos delante, pero somos incapaces de fijarnos en todos los detalles y de reproducirlos. La simplificación visual, los bocetos, los croquis, los esquemas. ¿De acuerdo? La mitomanía. Del griego, mitos y manía, es decir, tenemos una tendencia morbosa a desfigurar engrandeciendo la realidad de lo que se dice. Aquella frase de que el cerebro es el máximo de no sé qué, bueno, pues lo vamos poniendo. Esa forma de generar mitos genera unas cosas que para mí son bastante destructivas en la formación de los estudiantes. El hecho de que se crea que hay inventores, descubridores y grandes artistas. Son mitos. Lo que es capaz de generar los descubrimientos, las grandes obras y todo ese tipo de cosas son la asociación de mentes, de hecho, la sociedad, y no los individuos por independiente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a coger uno que a mí me gusta mucho. Soy físico de formación. Einstein. Tonto no era, evidentemente. Pero ¿por qué descubrió él la teoría de la relatividad? Pues porque le tocaba. ¿Y por qué le tocaba? Porque en ese momento había los datos suficientes para empezar a detectar que había cosas que no cuadraban con las teorías habituales. Punto uno. No se puede haber dado cuenta mucha más gente. Segundo, se casó con quien se casó, que era con una física muy brillante, que de hecho se cree que era la que tenía, en alguno de los aspectos de los artículos que le escribió, las ideas, y él tenía con quien discutir. Es decir, él solo no lo hubiese conseguido, tenía a alguien con el que discutir y plantear la solución.
acuerdo? Como es una sociedad muy machista la que vivimos y en aquella época era mucho más, ella pasa desapercibida, además se divorció de él, ¿de acuerdo? Y prácticamente nadie sabe ni que ha existido, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que inventa, descubre y crea, pero solo hay una pequeña porción que pasa a la historia. ¿Por qué? Porque es muy complicado. Mirad, cogéis cualquiera de las historias del teléfono, del telescopio, del buque de vapor, del fonógrafo, de lo que queráis, y dice, ¿quién lo ha descubierto? Tú te vas a la Wikipedia y te pones, fulano. Vale, pues este es el que ha descubierto esto. Mentira. O sea, si tú te vas, sobre todo en estos que os acabo de poner, hay un lío de patentes de gente que dice que lo ha inventado en la misma época y que estaba haciendo experimentos de la misma manera y que en un momento determinado alguien, pues es verdad, le hacen más caso que a los demás y ese es el que puede conseguir imponer cierto tipo de inteligencia, de tal. Pero lo que está funcionando realmente en la sociedad es una fertilización cruzada de ideas entre la gente que está intentando resolver problemas. Y uno lee en el periódico, le cuentan, ve cosas y va en su cerebro juntando información. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la historia. La historia, cuando te cuentan la historia, te la cuentan simplificada. Dicen, por ejemplo, Julio César, un tío cojonudo que hizo no sé qué, que hizo no sé qué. Bueno, pues evidentemente tonto no era, lo que digo yo. Pero si no llega a tener debajo los ejércitos que tuvo, no hace nada. Y si no tiene la gente, los generales que tuvo, él no hace nada. Es decir, él lo hizo con todos los demás. ¿Quién pasa a la historia? Él. ¿Sabemos todas las relaciones y las decisiones y la información que recibió en un momento determinado para ver quién es el que dio la idea más interesante para ganar tal batalla? No. ¿Por qué? Porque es muy complicado. O sea, no tenemos capacidad de almacenamiento. Si fuésemos supercomputadores y tuviésemos teras de información, tendríamos unas historias complejísimas, con toda la información de quién interviene en qué. Pero como tenemos 7 más menos 2, ¿de acuerdo? Pues te la tienen que simplificar. Entonces sí que es verdad que hay gente que le funciona la cabeza. Sí que es verdad que hay gente que está en el momento adecuado, en el sitio oportuno. Pero si Einstein no está en ese momento y está con todo lo que le rodea, alguien hubiese descubierto la teoría de la relatividad, evidentemente, porque tocaba descubrirla. Y hubiese sido a lo mejor chino. Y ya está. Y ya veremos que en las próximas épocas habrá muchos chinos. ¿Por qué? Porque ahora hay un montón de chinos estudiando, investigando y trabajando. Entonces se les ocurrirán cosas y empezará a haber chinos, ¿vale? Entonces, no está tan claro las simplificaciones que solemos hacer. O sea, tiramos de mito porque es una simplificación de la realidad con la que podemos. ¿De acuerdo? Más, en la toma de decisiones, las probabilidades del cero no se llevan absolutamente nada aquí. Pero nada aquí, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. El problema de Montijo, que a lo mejor algún matemático lo conoce, pero os lo cuento. Este es un programa muy famoso que en la década de los 60-70 en Estados Unidos y que tiene el nombre del problema, es el nombre del presentador del programa. ¿Y cuál era el programa? Pues era uno muy sencillito. Había 3 puertas, ¿de acuerdo? Había un concursante, detrás de una puerta había un coche y detrás de las otras 2 puertas 2 cabras. Y el funcionamiento era así. Llegaba el concursante y Monty le decía, elige una puerta. Y entonces, por ejemplo, imaginaros que elige la puerta A, ¿de acuerdo? Entonces Monty, que sabe dónde está la horizontal, ¿de acuerdo?, le hace la siguiente pregunta. ¿Quiere cambiar o se queda con la que tiene? Entonces yo os hago la pregunta. ¿Merece la pena cambiar o nos quedamos con lo que hemos elegido? ¿De acuerdo? Entonces, aparentemente, y si el cerebro que tenéis es humano, diréis, no veo la diferencia. Bueno, hay una diferencia muy grande. Siempre hay que cambiar. ¿Por qué? Aquí viene la demostración. Imaginaos que él ha elegido la puerta A, ¿de acuerdo? Como él sabe dónde está el coche, ¿de acuerdo? Si tú has elegido una cabra, sabe dónde está la cabra, y si has elegido un coche, sabe dónde está la cabra. Entonces siempre te abre una puerta en la que detrás hay una cabra. Entonces te queda la tuya y la otra. Y te dice, ¿quieres cambiar? ¿Vale? Bueno, pues entonces lo que os quiero demostrar es que siempre que se cambia tienes más probabilidades de ganar el coche que si no cambias, si te quedas con tu decisión inicial. Entonces aquí tenéis el ejemplo. Imaginaos que la configuración de partida es un coche y 2 cabras. Que inicialmente el concursante elige la A. Entonces Monty abre la B o la C. Entonces, si cambias, pierdes, ¿no? Y si no cambias, ganas. ¿Lo veis, no? Ahora imaginaros que tengo la situación B, que en el B está el coche, ¿de acuerdo? Y entonces, no, perdón, en el A está el coche, B es lo que tú eliges, y entonces Monty solo puede abrir la C.
Entonces, si cambias, ganas. Y si no cambias, pierdes. Ahora imaginaos que has elegido la C. Entonces Monty te abre la B. Si cambias, ganas. Si no cambias, pierdes. De esa configuración, si cambias, ganas 2 veces. Y si no cambias, pierdes 2 veces. Si ahora hacemos el mismo análisis con todos los coches puestos en las 3 posibilidades, ¿de acuerdo? Se ve que tienes, si cambias, 6 posibilidades de ganar frente a las 9 posibilidades que tienes de jugar. Luego siempre hay que cambiar. ¿Y por qué no lo hemos visto en la primera? Porque no estamos hechos para jugar con probabilidades. No es porque seamos tontos, porque no estamos hechos. Ahora os explicaré por qué. Luego tenemos sesgos en el razonamiento lógico. Es un poco explicar ahí que os empeñéis en ver 3 columnas cuando no las hay. Este es otro ejemplo, en el cual dicen, mira, en cada tarjeta hay una letra en una cara y un número por detrás, o por delante. ¿Vale? Detrás de la A hay un número, detrás del 4 hay una letra. ¿De acuerdo? Supongamos que se muestra esa secuencia. Y ahora el problema es comprobar la validez de la siguiente regla. Si en una cara hay una vocal, entonces en la cara opuesta hay un número par. Y para comprobar si esa frase es verdad o no es verdad, te dejo que muevas y veas lo que hay detrás de cada tarjeta. Pero gana el que cambia menos. O sea, el que menos mueve las tarjetas para comprobar si es verdad o no es verdad, ese es el que gana. Entonces, el menor número, está todo explicado ahí, luego si queréis lo leéis. El menor número de cambios que se pueden hacer es 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tarjetas elegiríais de ahí, 2 de ahí, para comprobar esa frase? El A y el 4, el del 7, el A y el 7, el del 4, ¿cuál elegiríais? Pues aparentemente la mayoría de la gente diría el A y el 4. Bueno, pues con razonamiento lógico, lo tenéis ahí, es el A y el 7. ¿Vale? Ahí tenéis las reglas de lógica que se aplican, vamos. Con lo que os he puesto delante lo podéis comprobar. ¿Por qué no se nos ha ocurrido la primera? Porque no estamos hechos para eso. ¿De acuerdo? Luego, somos ciegos respecto a lo aleatorio o inesperado. Es decir, es difícil hacer predicciones, en especial sobre el futuro. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para eso. Ahí tenéis un ejemplo. Cuando se inventó el teléfono, ¿de acuerdo? En Europa, la gente decía, eso no tendrá ningún éxito. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados, para pasarse mensajes entre ellos, a coger a chavales con bici, darle el mensaje que lleva listo a tal sitio. Bueno, dijeron, con esto tenemos más que suficiente. Cuando la televisión surgió, ¿de acuerdo? Hubo gente que predijo que la televisión no tendría ningún éxito, porque ya estaba el cine. En el caso de los computadores, ¿de acuerdo? Una empresa muy importante en la historia de la evolución de los computadores, además con un gran impacto en las universidades, es Digital, y su fundador, Ken Oxen, que decía que no había ninguna razón para pensar que alguien quisiera tener un computador en casa. Aquí tenéis un CEO de Dell que creía que en el 97 pues Apple ya estaría muerto. O Bill Gates, ¿de acuerdo? Que en 1981 dijo que con 640K en la memoria de un computador ya valía. O este otro hombre, que es un gurú de Internet, pues dijo que la gente se aburriría de utilizar Internet. O este otro, que cuando salió el iPod, ¿de acuerdo?, predijo pues que para las siguientes navidades ya no existiría el iPod. Es decir, somos ciegos respecto a la lotería. ¿Por qué? Bueno, pues porque se nos hace muy difícil predecir, en especial sobre el futuro, porque siempre intentamos tener en cuenta lo que nos ha pasado para predecir lo que viene por delante. Entonces ahora imaginaros un pavo que se compra, pues después de las navidades compras un pavo pequeñito, pues para hacerlo grande durante todo el año, para convertirlo en las navidades siguientes. Entonces ahora tú eres el pavo. Entonces el pavo todos los días te dan de comer, te dan de beber, te limpian. ¿Tú qué crees que piensa el pavo el día antes de Navidad? Que mañana le van a dar de comer. No se imagina que se lo van a cargar. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo imagina? O sea, no tiene nada que le indique que le va a pasar eso. Eso es lo que se llama un cisne negro.
Un cisne negro es un suceso que se caracteriza por los siguientes 3 atributos. Primero, es una rareza, pues habita fuera del reino de las expectativas normales, porque nada del pasado puede apuntar de forma convincente a su posibilidad. Ahí tenéis 2 ejemplos. No es normal que alguien tenga una lengua como eso y la bomba atómica, ¿vale? Luego, cuando pasa, produce un impacto tremendo. Es decir, inventa la bomba atómica, la utilizan y es un buen bombazo, ¿de acuerdo? Nadie se espera que pueda ocurrir eso, salvo los que están metidos en el proyecto. Y además, pese a su condición de rareza, la naturaleza humana intenta explicar que eso tiene sentido, ¿de acuerdo?, después de que ha ocurrido el hecho, con lo que se hace explicable y predecible. Es decir, tenemos la capacidad de predecir retrospectivamente. Una vez que ya hemos visto qué ha pasado, ahora te lo explico. Claro, es que es normal que haya pasado. ¿Cómo no va a ser normal? Joder, cabrón, dímelo antes de que pase, ¿vale? Entonces, ejemplos de cisnes negros, pues es la crisis actual, que nadie se enteró, por lo que se ve. Un número 1 musical o cinematográfico. Tú coges a alguien que ha hecho un gran impacto con un número 1, un escritor de un bestseller que ha escrito y ha vendido 5 millones de libros. Ahora tú le dices, joder, qué tío más bueno, señor, hazme otro. No sabe qué hacer. Lo va a intentar, pero no sabe qué hacer. De hecho, si supiese lo que hay que hacer, no pararía de hacer números 1. Haría uno, otro, y no se lo diría a nadie además. ¿De acuerdo? O es lo mismo con la música, o con el escrito de un diseño industrial, o el diseño de una nueva vacuna, o un premio de la lotería. No hay manera. No estamos capacitados para predecir, ni las mujeres. Entonces, esa incapacidad de predecir las rarezas implica la incapacidad de predecir el curso de la historia. Entonces, contrariamente a lo que se piensa, casi ningún descubrimiento ni tecnología destacada surgió del diseño y la planificación. No han sido más que cisnes negros, el computador, internet, rayos láser. Y la mayoría de los avances son frutos del azar. Frutos del azar en mentes que están fijándose en lo que está pasando. No a lo tonto, evidentemente. ¿De acuerdo? Pero es el azar el que continuamente sigue funcionando. Nadie puede predecir lo inesperado, porque si no, descubriríamos la receta secreta para volvernos todos millonarios y no pegaría golpe ni Dios. ¿De acuerdo? Ay, perdón. Y además, los humanos somos víctimas de una asimetría en la percepción de los sucesos aleatorios. O sea, una vez que ha pasado, ¿de acuerdo?, si ha pasado y te ha beneficiado, el éxito es tuyo, y si ha pasado y te ha perjudicado, el cabrón es del enfrente. ¿Está? O sea, eso lo hacemos siempre, todos además. Entonces hay que reconocer que nuestra comprensión del mundo es muy difícil. Es decir, nosotros, que parece ser que tenemos un cerebro que juega con el pasado, el presente y el futuro, ¿de acuerdo?, sí que tenemos una cierta capacidad de predecir lo que podría llegar a pasar, pero no sabemos lo que va a pasar. Y de hecho, lo inesperado, jamás. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para eso, ¿verdad? Otra, no aprendemos reglas, sino hechos, y solo hechos. Desdeñamos lo abstracto, lo despreciamos con pasión. Esto es lo de la persona que tiene hijos, la comprueba. Un niño pequeñito, que ya te entiende, ¿verdad? No te subas a la silla, que si te caes de la silla te harás mal. Te giras, Dios se sube a la silla y se sube encima de la mesa y se sube hasta arriba del tejado si puede, y si se pega la hostia, pues rebota y no pasa ¿qué? No pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? O sea, pero igual, tú coges ahora, el niño se hace mayor, un chaval de 17, 18 años o una mujer de 15, 16, le dices, no te emborraches porque no sé qué, porque no sé cuántos, ten cuidado. En cuanto sale a la puta calle, tarde o temprano cae. ¿Por qué? Porque lo tiene que comprobar. Entonces, nosotros estamos para decir, no hagas esto, porque sabemos por experiencia lo que va a pasar, pero te da igual. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no está preparado para eso. Y os lo voy a demostrar con vuestros cerebros. No hagáis lo que os digo que no hagáis. ¿Vale? No controláis el cerebro. ¿Por qué? Porque no estamos hechos para hacer ese tipo de cosas. O sea, esto es sobre tomar decisiones, ¿de acuerdo? O sea, ¿por qué es eso? O sea, eso es un poco el resultado de nuestra evolución, donde se ha realizado. El cerebro humano, de los seres humanos, surge cuando los monos se bajan a la tierra, se ponen de pie, y entonces viven en sábanas, ¿de acuerdo? O sea, se van de la selva y viven en zonas de sábanas donde puedes mirar muy lejos. Entonces, el funcionamiento de la cosa es así. Tú estás así, estás fijándote la atención en un palo, en un bicho, estás comiendo piñones o una manzana y de pronto notas,
que algo va a pasar así a toda hostia. Entonces ahora tienes dos posibilidades de trabajar. Una es utilizar la razón y la otra utilizar la emoción. ¿Y qué decide el ser humano? Siempre la emoción. Es decir, como sabe que puede ser algo peligroso, lo que no hace es, pues parece que era marrón, pues corría mucho, pues no sé qué, porque mientras está viene el chisme y se te come por detrás. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? Tú estás allí, dices, eso no lo entiendo, sales a toda hostia, te subes a un árbol y cuando estás al árbol dices, era marrón. Entonces, has sobrevivido. Entonces, nuestro cerebro no está capacitado, o sea, tiene la capacidad, pero no está acostumbrado a trabajar con razón, está con emoción. Entonces, las emociones, el amor, el miedo, nos pueden. Por ejemplo, cuando uno es joven y quiere reproducirse, hay dos formas. Una es la lógica, la otra la no lógica. Entonces, ¿cuál sería la lógica? Y coges una hoja, bueno, coges una Excel, te pones un chico, rubia, morena, pelirroja, alta, baja, pecho, peso, simpática, bien, y te haces todas las características que pueden definir a una mujer. Y ahora te pones aquí tus fines de semana y dices, este fin de semana me toca ver si rubia, morena, no sé, para comprobar. Y vienes, y si alguien te ha hecho caso, 8,7, 3,4, 2,9, y al final dices, hostia, está fulanita, el teléfono, y la llamas. Tienes 65 años, no te has reproducido y te andan por ahí. ¿Qué ha hecho la naturaleza? O sea, se te desbordan las hormonas, sales a la calle, a alguien más se le han desbordado las hormonas, cuaja la cosa, ¿de acuerdo? Ten novias, en ese momento las hormonas borran el funcionamiento lógico del cerebro, lo borran, o sea, lo nublan, te atontan, ¿de acuerdo? Entonces ves en el otro lo que nadie ve, ves cosas que no están allí, pero tú las ves, pues te sientes atraído, te casas, te reproduces, hormonas a tomar por el culo, y la naturaleza ya ha sabido lo que quería hacer, que era reproducir, tú ya te has reproducido, y a partir de ahí ya lo que quieras, ¿vale? Entonces, esa es la razón de por qué nuestro cerebro, que tiene capacidades de razonamiento lógico, no funciona bien, ¿vale? Porque no está especialmente entrenado. ¿Dónde reside nuestra fortaleza? En la neuroplasticidad. El sistema nervioso tiene una capacidad de que esa estructura de células nerviosas y sus interconexiones, que se llaman interconexiones sinápticas, 500 billones, ¿de acuerdo?, no se quedan fijas. Están continuamente creándose y desapareciendo. ¿Y cómo lo hacen? En función de los estímulos. O sea, el sistema es muy complicado de hacer, pero yo creo que lo podéis entender mejor aquí. La neuroplasticidad no es más que una analogía de la plasticidad. O sea, cuando tú coges barro y actúas sobre él generando tensiones, le cambias la forma. Bueno, pues el cerebro es exactamente igual. Si tú al cerebro lo pones en situaciones que lo tensan, ¿de acuerdo?, el cerebro se adapta o intenta adaptarse a esa nueva situación, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es plástico. No os creéis que es muy plástico. De hecho, le cuesta mucho. O sea, si fuésemos barro, seríamos un barro muy duro. O sea, que cuesta mucho cambiarle la forma, pero se la puedes cambiar, ¿de acuerdo? Esa es nuestra fortaleza. Pero también tenemos un comportamiento muy curioso. O sea, el ser humano funciona de la siguiente manera. Cuanto más estudias, más sabes. Cuanto más sabes, más olvidas. Cuanto más olvidas, menos sabes. Entonces, ¿por qué estudio? Y ahora pensad todo lo que habéis estudiado en vuestra vida, de lo que os acordáis. Será de lo habitual, ¿de acuerdo? Pero si yo a alguien le digo que me haga una raíz cúbica, posiblemente a mano le va a costar muchísimo esfuerzo, si es que se lo han contado, ¿vale? O si a mí me preguntan cosas de geografía, se me ha olvidado todo por completo, ¿no? O de literatura, pues a lo mejor alguien que es muy aficionado a la literatura, sí, pero a mí me gusta mucho la literatura, pero no fijo nombres con títulos, soy incapaz de hacerlo. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues precisamente porque de ese trabajo, eso es lo que genera tensión en nuestro cerebro, y eso es lo que hace que se plastifique ese cerebro. Entonces, la actividad que genera que el proceso sea neuroplástico es lo que nos va a hacer que de un cerebro tensionado surja una cosa que es muy importante, que es lo más importante, es que tenga criterio.
¿Qué es una persona con criterio? Una persona con criterio, bueno, criterio según la academia es eso, ¿de acuerdo? Para mí es, en este caso que lo estoy utilizando, es capacidad de tener juicio o discernimiento. Es decir, cuando uno, imaginaros yo, que he hecho carreras físicas, estuve con los matemáticos y ahora estoy con los informáticos. Todo eso no me vale para nada cuando llego a casa y me enfrento con el día a día. Enciendo la televisión y veo a Rajoy, ¿vale? O me viene mi hijo con un problema, o mi mujer con no sé qué, o a mí que no sé qué. O sea, eso no me sirve para nada, para resolver problemas. O sea, pero mi cerebro, ¿qué le pasa? Que está entrenado. Entonces, como está entrenado, tiene una cosa que se llama criterio, que no tiene por qué ser el acierto al problema, pero tienes la capacidad de intentar darle a un problema una solución, ¿de acuerdo? Y otra, que es que intentes entender el mundo en el que estás. ¿Cómo se consigue? Pues se consigue leyendo con criterio, estudiando con criterio, aprendiendo con criterio, experimentando con criterio, confrontando ideas con criterio, buscando nuestras propias respuestas con criterio, que no tienen por qué ser las respuestas a nada concreto o la respuesta definitiva a ningún problema del universo, pero eres tú en el universo y tienes una forma de verlo y de relacionarte con él que es tuya propia. No te dejas llevar por los demás, ni por los vecinos, ni por la mujer, ni por quien sea. Bueno, eres tú el que... Conseguirlo es una tarea difícil. Ya os he dicho que el cerebro, la plasticidad que tiene es bastante mala. Hay que tensionarlo mucho y tensionarlo todos los días. De hecho, es un trabajo que requiere un esfuerzo diario durante toda la vida de una persona. Y aquí podéis ver un ejemplo. Cuando uno se tiene que examinar de una asignatura, estás en la universidad y tienes que examinar. Hay dos procedimientos. Haber estudiado todos los días un poco, dominar la asignatura, llegas al día del examen y lo clavas, o la otra es 2 días antes del examen te pones a estudiar como un loco, como tonto no eres, empiezas a almacenar, ¿de acuerdo? Regurgitas todo lo que y puedes aprobar el examen, normalmente. Bueno, después de eso, el cerebro de uno y el cerebro de otro está formado de manera distinta. El de uno mantendrá normalmente el conocimiento durante muchísimo tiempo y si lo olvida le será fácil recuperarlo, y el otro lo habrá perdido por completo. O sea, si lo quiere volver a tener, tendrá que volver a estudiarlo bien, porque las cosas son como son. Bueno, pues esto es exactamente igual, ¿de acuerdo? Aquí hay una cosa que me gusta mucho, es que las personas que leen viven menos, pero menos engañadas, menos reprimidas, menos inseguras. Y eso es lo que hay que intentar hacer con el cerebro. Y eso es lo que nos permitirá pasar del bloque de ser estúpido hacia el bloque de intentar ser un poquitín más inteligentes. ¿Y de qué iba esto? Porque ya seguro que os he perdido. Yo quería responderos a la pregunta de cómo se alcanza el éxito en esta vida. Entonces, el éxito en esta vida se basa en esa premisa que hay ahí, gracias al agresivo método del ensayo y el error, pero basado en la ley de los grandes números, que es cómo funciona la naturaleza, porque a fin de cuentas somos naturaleza. ¿Qué significa eso? Pues la frase ley de los grandes números se usa para referirse al principio de que la probabilidad de que cualquier evento posible, incluso el más improbable, ocurra al menos una vez en una serie se incrementa con el número de eventos en la serie. El concepto de probabilidad, casos posibles y casos favorables. Los casos favorables son los intentos y los casos posibles los que hay. Cuantos más intentos hagas, la probabilidad es más alta de que alcances lo que tú andas buscando. Pero el incrementar el número de eventos en la serie no significa que lo pruebe uno muchas veces o que lo prueben muchos unas pocas veces. Esos son mitos, son suerte. El que funciona es el de abajo, probando muchos muchas veces. Y eso lo tenéis en la lotería. O sea, tú puedes intentar jugar a la lotería para ganar la lotería, o te compras todos los números o tú no estás seguro que lo vas a ganar. Pero todas las semanas hay alguien que gana la lotería. ¿Por qué? Porque hay mucha gente jugando. Es lo que os he dicho antes. Muchos intentando mucho. Y entonces siempre hay alguien que lo saca. ¿De acuerdo? Así que la estrategia para alcanzar el éxito es jugar cuanto sea posible y tratar de reunir tantas oportunidades de cisne negro como se pueda. Porque los éxitos grandiosos, esos que nos emocionan a todos, son siempre cisnes negros, ¿vale? Imposibles de predecir. Y hay que trabajar en grupo mediante lo que se llama fertilización cruzada. ¿Y qué es eso de la fertilización cruzada? Pues algo que parece muy evidente y que a los españoles nos cuesta mucho. Y es lo siguiente, o sea, yo tengo una manzana y tú tienes una manzana. Si nos las cambiamos, tú tienes una manzana y yo tengo una manzana.
¿Vale? Ahora, si yo tengo una idea y te la cuento, y tú tienes una idea y me la cuentas, yo al final tengo dos ideas, tú tienes dos ideas. Luego, eso es la fertilización cruzada. Es trabajar en grupo intercambiando información. Y eso es lo que hace que se produzcan los éxitos, los descubrimientos, los grandes inventos, por fertilización cruzada. Obligada o no obligada, aceptada o no aceptada, pero esa es la que hay ahí. Y además, luego existe una cosa que se llama el proceso creativo. Esas mentes que de pronto se les ocurren cosas. Normalmente, ¿cómo suelen funcionar? Bueno, pues mirad, la cosa funciona normalmente de la siguiente manera. Alguien tiene un problema y lo quiere resolver, para empezar, y lo quiere resolver. O sea, se empeña en resolverlo. Entonces le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿De acuerdo? Entonces, le va haciendo trabajar al cerebro. ¿De acuerdo? Ahora, en un momento determinado, te surge la idea. Y esa es la solución. Pero ¿cómo es el proceso? Pues el proceso es un poco de este estilo. Mirad, ese es el que en estos momentos se reconoce como el inventor del computador, Atanasov, que es un físico que trabajaba en Estados Unidos. Entonces, este tenía un problema. Él había hecho una máquina para calcular sobre ecuaciones diferenciales. Entonces, él quería aumentar la capacidad de la máquina y quería que resolviese problemas un poquito más generales. Entonces, estuvo durante meses dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y un día tuvo un mal día. O sea, un día estos que te sale todo cruzado. Entonces, este hombre, cuando estaba dando la hostia, en vez de gritarle al de al lado, cogía el coche y se iba. Y hacía kilómetros. Entonces, se fue y se debió salir pues, como a las 7 de la tarde o algo así. Y recorrió 300 kilómetros. Y se paró en un bar de copas. Y se tomó unas cuentas. ¿De acuerdo? Y luego se fue otra vez a su casa y se puso a dormir. Y al día siguiente se levantó y se le ocurrió todo lo que es un computador moderno. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que intentar hacer? Pues lo que hay que intentar hacer es pensar cómo se resuelve, dejar descansar el problema. Hay que dejarlo descansar siempre porque el cerebro se cansa. ¿De acuerdo? Y en algún momento determinado, cambiando de actividad, ¿de acuerdo? Si se te va a ocurrir la solución, te surgirá. ¿De acuerdo? Y son lo que llamamos las soluciones creativas a los problemas. Y ya por último, para terminar el rollo este que os estoy metiendo, os voy a dar unas cuantas recomendaciones, que no van a ser ningún gran descubrimiento. De hecho, es lo que los padres vienen diciendo de toda la vida a sus hijos. ¿De acuerdo? Y oh sorpresa, son las siguientes. Primero, conócete a ti mismo. ¿Qué significa conocerte a ti mismo? Que sepas cómo funcionas. Es decir, anatómicamente, cómo funcionas. Tu cerebro, cómo funciona. ¿Qué es lo que le gusta comer? Por ejemplo, es tonto ponerse a estudiar sentado. Es lo más tonto que podemos hacer. El ser humano está diseñado para discurrir en movimiento. Y lo hacemos justo al revés. Y de hecho, si os fijáis, si alguna vez estáis intentando resolver un problema con alguien en una pizarra, ¿de acuerdo? Y os fijáis un poco cómo funcionáis, ¿no? Las ocurrencias normalmente son de pie. De pie moviéndote. Cuando te sientas, te pones a trabajar, pues sabemos trabajar, ¿de acuerdo? Pero no surgen las respuestas. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer cuando uno está estudiando? Cuando uno está estudiando hay que parar, porque el cerebro ya ha visto que el ritmo no lo aguanta mucho, además consume mucha energía, se cansa, de hecho se recalienta. O sea, una de las razones de por qué dormimos todos los días es porque la temperatura del cerebro aumenta 2 grados con respecto al resto de la temperatura del cuerpo humano. Entonces hay que dejarlo reposar para que le baje la temperatura y le cuesta unas 6 o 7 horas. Baja la temperatura, se equilibra el resto del cuerpo humano, entonces otra vez te puedes a trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que os decía, ¿cómo hay que tener periodos de trabajo? Hay quien aguanta 1 hora, hay quien aguanta 20 minutos y hay quien aguanta 10, da igual, cada uno a su estilo. Y cada cierto tiempo comer chocolate, porque es lo que necesita el cerebro, que es glucosa. Si te comes un bocadillo de jamón o de chorizo, de acuerdo que tu madre te lo ha puesto con todo el cariño del mundo, ¿de acuerdo? Te está jodiendo el periodo de estudio. Luego cuando suspendas dices, la culpa es tuya por las meriendas que me das. ¿De acuerdo? Porque no es lo que hay que darle de comer, porque lo tiene que digerir el cuerpo, se va la sangre hacia abajo. Luego hay que ser atrevido, eso siempre. Eso, hay una cosa que yo a veces digo a los doctorandos, cuando vienen, suelo hacer algunas preguntas, le digo, ¿tú quieres ser doctor o quieres hacer un avance al conocimiento de la humanidad? ¿Y qué diferencia hay?
Claro, el chico dice, que me está preguntando, dice, que si quieres ser doctor yo te doy un problema, que nos va a costar resolverlo, pero vamos a publicar y habrá un tribunal que te dirá que eres doctor. Pero yo sé seguro que lo vas a resolver. Ahora, si quieres resolver un problema que está sin resolver, igual no lo resolvemos. Ahora, si lo resuelves, pasas a la historia. ¿Qué hace la gente? Quiero ser doctor. Yo lo entiendo, también lo hice así, pero ahora yo recomiendo que no se haga así. Porque cuando uno es atrevido, normalmente no llegará al problema porque será muy difícil, pero por el camino hará contribuciones que serán más importantes que las del tiro hecho, seguro. Luego hay que pensar diferente. Mira, cuando uno termina la carrera, a todos les han enseñado lo mismo. ¿En qué se diferencia uno de otro? Pues hay gente que piensa diferente. ¿Vale? Hay actualmente, estoy escribiendo un proyecto europeo, estoy leyendo, ¿no? Y me estoy dando cuenta que, por ejemplo, el resolver problemas con computador, se ha dado cuenta la gente de que es un procedimiento de resolver problemas muy creativo. O sea, encontrar un algoritmo bueno o explicar un algoritmo bueno con las estructuras de datos adecuadas a un computador para que lo haga de la manera más eficaz posible, tiene un proceso muy creativo por el medio. Y los procesos creativos no se enseñan en las universidades de ciencias ni de tecnología. Se enseñan en las de bellas artes. A eso les enseñan a ser creativos. Entonces están buscando gente que tenga en su currículum, ¿de acuerdo?, manifestaciones artísticas, porque todos esos cerebros piensan que están más capacitados para resolver problemas de la manera más creativa posible, pensar en diferente, ¿de acuerdo?, para poder distinguirse de soluciones que pueden dar todos los demás. Y de hecho hay una línea de trabajo, pasa que se defienden todos, en las cuales deberían meterse en los currículum de ciencias y de tecnología parte de las cosas que hacen en bellas artes, ¿vale? Porque forman el cerebro. O sea, de hecho los artistas tienen una forma de pensar, cuando lees cosas de cómo son y tal igual, que es completamente distinta a la de un tío de ciencias, o sea, es completamente distinta. Luego, hay que poner pasión en lo que se hace. Esto yo creo que es muy fácil de entender. Si tú, chico, te invitan a ir a la cama con una chica y no pones pasión en lo que haces, no repites 2 veces, ¿vale? Pues esto es exactamente igual. O sea, si quieres hacer algo, tómatelo en serio, porque si no, no hay manera. Luego te tiene que pillar la inspiración trabajando, eso está claro, ¿vale? O sea, a nadie se le ocurre nada si no le está dando vueltas a la cabeza durante bastante tiempo. Lo decía Picasso, decía, la inspiración te tiene que llegar sudando, si no, no sirve para nada. Luego hay que trabajar en grupo, eso es evidente. En España esto todavía no lo entendemos muy bien, no sabemos trabajar en grupo, pero el trabajar en grupo genera lo de la polinización cruzada. Y de verdad, o sea, los cerebros cuando trabajan en grupo es aquello de que 4 ojos ven más que 2. Esto es exactamente igual. Luego hay que descansar, porque es fundamental, el cerebro no lo puedes tener continuamente en tensión, porque el rendimiento, aunque a ti te parezca que no, va bajando. O sea, tú te levantas, curras y no sé qué, y crees que estás currando como mejor puedes currar. No, hay que descansar. De hecho, las sociedades más avanzadas son las sociedades en las que más fiestas hay. Y un aspecto muy importante que es la suerte, el azar. O sea, somos un fruto del azar, de la evolución, y nuestra sociedad y nuestra